Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 del Laboratorio C y en esta práctica vamos a mostrar lo que es el aislamiento y separación de ácidos nucleicos. Vamos a realizar dos experimentos, el primero se llamará extracción de ADN y el segundo electroforesis de ácidos nucleicos en gel de agarosa. Así que comenzamos. Extracción de ADN. Materiales para la extracción de ADN: licuadora, ablandador de carne, colador, palillos grandes de madera, tazas medidoras, detergente líquido de cocina, alcohol al 70%, una cuchara, sal, recipientes angostos, en este caso se utilizarán tubos de ensayo, otro recipiente y el material biológico, en este caso serán hojas de espinaca. Primer paso para la extracción de ADN. Se coloca en la licuadora media taza del material genético, en este caso hojas de espinaca. Como segundo paso se coloca 1/8 o una cucharadita de sal y se colocará una taza de agua fría. En este caso se hará en 2 porciones y se licuará durante entre 15 a 20 segundos. Ya obteniendo el material genético licuado, se hará de la siguiente manera. ¿Por qué se licúa? Este paso sirve para recordar que el material hereditario, el ADN, es un atributo común a todos los seres vivos y algunos agentes acelulares, como los virus. La sal común se encuentra en una concentración saturada, quiere decir en un exceso respecto al disolvente, lo que aumenta las fuerzas iónicas. Esto quiere decir que debilita las interacciones iónicas entre biomoléculas, como entre el ADN y las proteínas asociadas a él, y aumentará las interacciones hidrófobas entre proteínas, provocando su coagulación. El ADN, que forma puentes de hidrógeno con el agua a través de sus cargas negativas de sus fosfatos, se puede comprender tanto que el ADN y los iones de cloruro y de sodio permanecerán disueltos mientras éstas interaccionan electrostáticamente con el agua, y dejarán de estar disueltos en sí en lugar de interaccionar con el agua si lo hacen con los iones opuestos, tanto del cloruro como del sodio, y en el ADN con el sodio, formando de nuevo una red cristalina. Este proceso es necesario para comprender por qué el ADN es soluble en agua y cómo posteriormente se altera su solubilidad al añadir el alcohol, siendo este el paso final. Como segundo paso se colará el material genético obtenido en un nuevo recipiente. ¿Para qué sirve esto? Es para optimizar la extracción de ADN. El proceso se debe realizar a baja temperatura, por eso el agua fría, lo que se consigue empleando el agua fría mencionada y manteniendo los recipientes utilizados en una bandeja con hielo. La baja temperatura ralentiza la actividad enzimática, evitando que las moléculas biológicas como el ADN sean degradadas tras la ruptura de las membranas celulares que conlleva la liberación de los componentes subcelulares. Posteriormente se puede tratar la estructura celular, recordando que todas las células están rodeadas por una membrana grasa y además en las células de plantas, hongos y bacterias por una pared celular rígida. Conocer la composición y características de estas dos estructuras es imprescindible para comprender y poder iniciar el proceso de extracción. La composición grasa de las membranas y la rigidez de la pared celular determinan el método de ruptura celular idóneo. Después de haber obtenido el material colado, se trasvasan a los tubos de ensayo a 1/3 de su capacidad para poder proseguir con los siguientes pasos. Al haber transcurrido el tiempo, en este caso se tomaron 10 minutos, se le agregará una pizca de ablandador de carne a cada uno de los recipientes con el material biológico y con el líquido detergente de cocina. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que el ADN en el núcleo de la célula que se está moldeando, plegado y protegido por proteínas, el ablandador de carne cortará estas proteínas del ADN, lo que hará que la hebra quede libre. Luego de haber mezclado bien el ablandador de carne en cada una de las mezclas de los tubos, este se dejará reposar durante 1 minuto. Luego de transcurrido el tiempo, se le verterá alcohol al 70% sobre las paredes de los tubos de ensayo a la mezcla. Aquí se tiene que formar una capa sobre la mezcla y se agregará un volumen de alcohol igual al volumen de la mezcla agregado inicialmente.
¿Qué es lo que sucede aquí? En la interfaz etanol-agua, las moléculas de alcohol se unen a las del agua. Se desplazan así tanto las del agua que interaccionan con el ADN como las que interaccionan con los iones de cloro y que así posiblemente su disolución se vea afectada. Este desplazamiento permite que algunos iones de sodio se unan a los iones fosfato del ADN, neutralizando su carga, perdiendo su solubilidad y facilitar así la precipitación del ADN como filamentos blancos. Este color es debido a la red cristalina que se forma con el cloruro de sodio. Como conclusión, la extracción de ADN con material cotidiano es una propuesta práctica que permite desarrollar una estrategia didáctica interdisciplinar, ya que, como se ha demostrado en el presente trabajo, comprender por qué y cómo se puede extraer ADN de un organismo implica relacionar conceptos explicados por varias disciplinas científicas. Esta actividad permite poner en práctica conceptos básicos de química, física y biología, mostrando la naturaleza interdisciplinar de la ciencia, al mismo tiempo que constituye una oportunidad para transmitir de manera transversal el conocimiento científico, desde sus fundamentos científicos hasta los recientes desarrollos biotecnológicos, su impacto social y sus implicaciones éticas. Parte número 2. Electroforesis de ácidos nucleicos en gel de agarosa. Laboratorio de electroforesis en gel. Para poder realizar este laboratorio necesitaremos los siguientes materiales que son agarosa, Erlenmeyer, molde para gel, buffer, microondas y peine de gel. En un Erlenmeyer adicionamos una cuchara de agarosa en polvo. También procedemos a añadir lo que es la solución buffer. Tapamos la solución con plástico y lo colocamos dentro del microondas. Este se calienta hasta que la agarosa esté completamente disuelta. Se retira el microondas, se remueve el plástico y la solución se coloca en el molde de gel. Procedemos a colocar el peine de gel en la parte superior. Cuando el gel se encuentre frío, se procede a retirar el peine y como siguiente paso se prepara la caja de electroforesis a la cual se le llena o se le adiciona de solución buffer y en esta se sumerge el molde del gel y procedemos a preparar la muestra, en donde necesitaremos micropipeta, una muestra de ADN estándar, tip de micropipeta, caja de electroforesis y el buffer. Se prepara la micropipeta colocándose su respectivo tip, se toma una muestra de buffer, se adiciona en la muestra de ADN. De la solución obtenida se coloca una pequeña muestra en una de las celdas en el gel y también procedemos a tomar una muestra del ADN estándar, como observamos aquí, y la colocamos en el gel a un lado de nuestra muestra de ADN. Para proporcionar electricidad a nuestra caja de electroforesis se conectan ambos cables a la fuente de poder, donde negro es negativo y rojo es positivo. Encendemos la caja y al momento de adicionar energía a la caja de electroforesis, como podemos observar, se forman pequeñas burbujas de aire, lo que evidencia la corriente de energía. Y en las sustancias comienzan a recorrer el gel de agarosa. Esto se ve que es repelido por la carga negativa debido a que la molécula de ADN posee una gran densidad de cargas negativas en su estructura, por lo que es atraída por cargas positivas impulsando el movimiento de dicha solución. En realidad no es posible observar los enlaces de ADN migrando, pero podemos ver el tinte azul buffer coloreado.
Al finalizar el proceso de electroforesis se retira el gel de la caja o del molde y se sumerge en la solución de tinción de ADN, que es bromuro de etirio, ya que es un agente intercalante usado comúnmente como aclarador de ácidos nucleicos. Luego se mueve el gel a la cámara de luz UV, en el cual se puede observar los siguientes resultados. En la muestra obtenida o en los resultados obtenidos, la muestra de ADN se obtuvieron 3 bandas. Estas bandas, al ser comparadas con las bandas de ADN estándar, es posible elucidar la longitud en pares de bases, y como podemos observar en la primera banda tiene 6000 pares de bases. La segunda se encuentra entre 2 bandas, las cuales son de 4000 y 3000, por lo que se estima que son 3500 pares de bases, y la tercera banda se encuentra entre 2000 y 100.000 pares de bases, por lo que se estima que nuestra muestra tiene 1500 pares de bases. Esto se debe a que la hebra de ADN cortas se mueven a través de los orificios de gel más rápidamente que las hebras largas, y con el tiempo las cadenas de ADN más cortas migran más lejos del punto de partida que las cadenas más largas. Como conclusión, la electroforesis en gel es una técnica utilizada para separar fragmentos de ADN según su tamaño, y puesto que todos los fragmentos de ADN tienen la misma carga, lo que se observa es el movimiento dependiendo de cuán grande es el fragmento, por lo que la banda que recorrió más distancias es el fragmento más pequeño, o sea, contiene 1500 pares de bases, y la banda que recorrió menos espacio es la banda con fragmentos más grandes, o sea, 6000 pares de bases. En la parte número 3 se realizó una identificación de tamaño de bandas en fotografía de electroforesis de ADN. El ADN es una molécula cargada negativamente por el grupo fosfato presente en su estructura. Se puede aplicar una corriente eléctrica migrando su circuito negativo hacia el polo positivo, observando las bandas presentadas. En estas podemos observar el desplazamiento hacia el electrodo positivo, y el colorante y el tapón de carga permite visualizar el frente del avance de la muestra. Esto nos permite determinar cuándo se detiene dicha corriente. Tomando como base los resultados, se observa a qué altura ha recorrido las bandas del ADN. La banda M es el marcador de peso molecular positivo, y el grupo 5 siendo nuestro control negativo. Con las bandas de interés, lo que se encuentra en 100 pares bases observados, se identifican presentando una intensidad de mayor coloración respecto a los demás. Las bandas de la muestra presentaron el mismo tamaño o pares de bases, según el marcador de peso molecular. La longitud estimada para cada banda en su muestra de ADN se basa en cómo se alinean con las bandas de longitud conocido en el estándar del tamaño de ADN. La banda superior es de aproximadamente 6000 pares de banda, la segunda aproximadamente de 3500 pares de banda. Y como una conclusión final, la electroforesis en gel de agarosa es un monómero eficiente y eficaz para separar ácidos nucleicos. Y esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, muchísimas gracias, adiós.